En el siglo XI, Europa estaba sumida en un caos silencioso, donde la fe y el poder se entrelazaban en un delicado equilibrio de luz y sombra. La Iglesia Católica, más poderosa que muchos reinos, extendía su influencia no solo sobre las almas de los hombres, sino sobre las coronas de los reyes y los destinos de las naciones. Fue en este contexto, cargado de fervor religioso, tensiones políticas y ambiciones personales, donde surgió la chispa que encendería una de las sagas más sangrientas y legendarias de la historia, las Cruzadas. Todo comenzó con un llamado. En el año 1095, el Papa Urbano II subió al púlpito del Concilio de Clermont, en el corazón de la Francia medieval, y pronunció palabras que resonarían por siglos. Los cristianos debían liberar Jerusalén y los lugares santos del yugo musulmán. Sus discursos, cargados de promesas de indulgencia divina y gloria eterna, no solo despertaron la devoción religiosa, sino que encendieron la ambición de nobles, caballeros y campesinos por igual. Las promesas de redención del alma y riquezas terrenales se entrelazaban como hilos invisibles que tejían la red de lo que sería la primera cruzada. Jerusalén, ciudad milenaria, sagrada para judíos, cristianos y musulmanes, se convirtió en el objeto de deseo y conflicto. Para los cristianos, era el lugar donde Jesús había sufrido, muerto y resucitado. Para los musulmanes, un centro espiritual bajo la protección del califato. Y para los judíos, un vínculo con sus raíces ancestrales. El control de esta ciudad no era solo simbólico, sino estratégico. En su suelo convergían rutas comerciales, caravanas y culturas, un mosaico que reflejaba la complejidad de la Edad Media. La primera cruzada no surgió en el vacío. Europa estaba marcada por un exceso de población, conflictos internos y una nobleza en busca de gloria y tierras. Francia, Alemania, Italia y el Sacro Imperio Romano ofrecían un caldo de cultivo perfecto para movilizar ejércitos. Nobles como Godofredo de Bouillon, Balduino de Boulogne y Raimundo de Tolosa respondieron al llamado de Urbano II, llevando consigo miles de soldados, caballeros y peregrinos ansiosos por cambiar su destino. Sus nombres, inscritos en las crónicas de Fulcherio de Chartres y Raimundo de Aguilers, se convertirían en símbolos de coraje y brutalidad, de fe y ambición. El viaje hacia Tierra Santa fue una odisea de penurias y violencia. Los cruzados enfrentaron enfermedades, hambre y la implacable geografía de Anatolia y Siria. Cada batalla era un desafío no solo contra enemigos visibles, sino contra la naturaleza, la desesperación y la duda. La marcha se convirtió en un ensayo de la resistencia humana, donde la devoción religiosa se mezclaba con la sed de poder y la esperanza de un lugar en la eternidad. Al llegar a Jerusalén en 1099, los cruzados encontraron una ciudad fortificada, defendida por musulmanes bajo el liderazgo de gobernadores locales que habían resistido décadas de conflictos internos y externos. El asedio fue brutal. Las murallas se tiñeron de sangre, los relatos hablan de masacres que superaron la imaginación, y los gritos de victoria y agonía se confundieron en un eco que la historia no podría borrar. La ciudad cayó, y con ella, la mezcla de gloria y horror que marcaría todas las cruzadas posteriores. Pero la primera cruzada no fue solo una historia de conquista. Fue el inicio de un fenómeno que transformaría la relación entre fe, política y violencia. Nació una narrativa en la que la devoción podía justificar la guerra, y la guerra podía ser glorificada como un acto de fe. Las órdenes militares como los templarios y los hospitalarios surgieron de esta necesidad de proteger lo conquistado y perpetuar la idea de santidad en la espada. En paralelo, en Oriente Medio, los reinos musulmanes comenzaron a consolidar fuerzas que algún día pondrían fin a la supremacía temporal de los cruzados. Saladino, que nacería décadas después en 1137, sería uno de los protagonistas más recordados de este choque de civilizaciones, un líder que equilibró estrategia militar con diplomacia y justicia, y cuya figura se convertiría en mito y referente de resistencia. La chispa de la cruz encendida por Urbano II y alimentada por ambiciones humanas y fervor religioso, no solo iluminó los caminos hacia Jerusalén,
también reveló la sombra que acompañaría a toda guerra santa, la mezcla inevitable de fe, sangre y poder. En los años siguientes, las cruzadas se multiplicarían, cada una con sus historias de heroísmo, traición y barbarie, cada una dejando una marca indeleble en la memoria de Europa y Oriente Medio. Más allá de la devoción y el idealismo, las cruzadas fueron un espejo de la naturaleza humana, capaz de grandes gestas, pero también de atrocidades inimaginables. La historia que se despliega ante nosotros no es solo la de reinos y ejércitos, sino la de hombres y mujeres que caminaron entre la luz de la fe y la sombra del poder, entre la gloria prometida y el horror de la guerra. Para los hombres y mujeres de Europa del siglo XI, Tierra Santa era más que un destino. Era la promesa de redención, la tierra donde lo divino y lo humano se entrelazaban. Jerusalén, Antioquía, Acre, nombres que evocaban milagros y martirios, que resonaban en los monasterios y en las aldeas, donde los peregrinos contaban historias de santos y profetas, de templos que tocaban el cielo y de callejones que guardaban secretos milenarios. Esta tierra, bañada por el sol de Oriente y el eco de siglos de devoción, se convirtió en el imán que atraería a miles de cruzados, nobles y plebeyos por igual. El concepto de peregrinación era central. Desde tiempos antiguos, cristianos recorrían kilómetros hacia Jerusalén para venerar la tumba de Cristo. Pero con el llamado del Papa Urbano II en 1095, la peregrinación se transformó en guerra sagrada. La línea entre devoción y conquista se volvió difusa. Cada paso hacia la Ciudad Santa era a la vez un acto de fe y un desafío de poder. Aquellos que respondieron al llamado no solo buscaban absolución divina, sino también fortuna y prestigio. Los caminos hacia Tierra Santa estaban llenos de peligros. Desde Europa Occidental hasta la costa de Antioquía, los cruzados atravesaban bosques densos, ríos traicioneros y desiertos abrasadores. Las enfermedades eran comunes. La disentería, la fiebre y la desnutrición se cobraban vidas antes incluso de que el primer enemigo apareciera en el horizonte. Aún así, la determinación de nobles como Godofredo de Bouillon, quien abandonó sus tierras en Lorena para liderar la primera cruzada, y Raimundo de Tolosa, un conde valiente y ambicioso, era inquebrantable. Sus nombres aparecerían en las crónicas de Fulcherio de Chartres y en los relatos de Guillermo de Tiro, como símbolos de la compleja mezcla entre heroísmo y codicia. La geografía de Tierra Santa imponía su propio desafío. Antioquía, en el norte de Siria, se convirtió en el primer gran obstáculo. La ciudad estaba protegida por murallas milenarias y defendida por ejércitos musulmanes que conocían cada recoveco de su terreno. El asedio, que comenzó en 1097, duró casi 8 meses. Hambre y enfermedad diezmaban a ambos bandos, y las noches se llenaban de estrategias secretas, traiciones y enfrentamientos desesperados. La caída de Antioquía en junio de 1098 fue un preludio de la tragedia y la gloria que aguardaban más al sur, hacia Jerusalén. En paralelo, los cruzados debían lidiar con alianzas inestables. Los príncipes locales, los gobernantes de ciudades musulmanas y los mercaderes italianos, que financiaban parte de la expedición, eran jugadores en un tablero complejo, donde la lealtad era efímera y la traición constante. Cada encuentro militar estaba teñido de sospecha y estrategia. Cada victoria era solo un paso hacia un destino aún más incierto. La Jerusalén que esperaban encontrar estaba rodeada de leyendas. Se hablaba de templos ocultos, de reliquias sagradas y de tesoros que el tiempo había enterrado. Los cruzados imaginaban la ciudad como un escenario de gloria y milagro, pero al llegar, se encontraron con una fortaleza viva, poblada por soldados expertos y ciudadanos acostumbrados a décadas de conflictos. La toma de Jerusalén en 1099 no fue un paseo triunfal, sino un asedio sangriento donde la mezcla de fervor religioso y ambición personal alcanzó su clímax. Se estima que miles de defensores y civiles perecieron en las murallas y calles. Los relatos de la época, como los de Raimundo de Aguilers, describen escenas de horror que oscurecen incluso las gestas más heroicas. Más allá de la violencia, las cruzadas también trajeron intercambios culturales y tecnológicos.
Los cruzados europeos descubrieron los avances en arquitectura y fortificación musulmana, así como la riqueza intelectual de ciudades como Alepo y Damasco. La pólvora, las técnicas de asedio y los mapas detallados comenzaron a circular de manera más intensa entre Oriente y Occidente. Las cruzadas, aunque motivadas por fe y ambición, se convirtieron también en un puente involuntario de conocimiento entre civilizaciones. Durante estos años, personajes como Bohemundo de Tarento destacaron por su astucia y capacidad militar. Bohemundo, descendiente de normandos, supo combinar fuerza y diplomacia, estableciendo principados que perdurarían durante décadas en Siria y Palestina. Su historia, junto a la de otros líderes cruzados, muestra que las cruzadas fueron tanto un juego de estrategias humanas como un conflicto espiritual. Tierra Santa, entonces, era más que un destino físico. Era un escenario donde se probaban los límites de la fe, la ambición y la resistencia humana. Cada ciudad conquistada, cada batalla ganada, cada alianza tejida, reflejaba la compleja realidad de la época. Una Edad Media donde los ideales de devoción podían justificar la guerra más despiadada y donde la sangre derramada era interpretada como un tributo a la divinidad. La promesa de Jerusalén no solo motivaba a cruzados, sino que también influyó en la vida de los pueblos que habitaban la región. Ciudades enteras se vieron transformadas por la presencia europea. Mercados, fortificaciones y monasterios surgieron en medio de antiguos barrios musulmanes y judíos. Este contacto forzado de culturas generó tensiones, pero también un intercambio cultural que dejaría huellas perdurables en arquitectura, comercio y pensamiento. Así, mientras los cruzados avanzaban hacia su destino, la leyenda de Tierra Santa crecía. No era solo la conquista de un territorio, sino la realización de un sueño sagrado que combinaba esperanza, poder y sacrificio. Los siglos posteriores recordarían estas expediciones no solo como guerras, sino como epopeyas humanas, donde el hombre caminaba entre la luz de la fe y la sombra de la ambición, siempre consciente de que la gloria tendría un precio ineludible. El año era 1095, y Europa vivía en una encrucijada de fe y poder. Los reinos cristianos estaban fragmentados, la nobleza luchaba por tierras y títulos, y la Iglesia, bajo la autoridad de Roma, consolidaba su influencia en la vida de millones de personas. Fue en este escenario que el Papa Urbano II, una figura de carácter firme y visión estratégica, tomó una decisión que cambiaría para siempre la historia del continente y del Medio Oriente. Su llamado resonó desde Clermont, en la región de Auvernia, como un eco destinado a atravesar siglos. La liberación de Jerusalén y los lugares santos debía ser la misión suprema de toda Europa cristiana. El Concilio de Clermont, convocado en noviembre de 1095, reunió a obispos, nobles y representantes de diferentes territorios europeos. Urbano II se subió al púlpito y, ante una multitud que oscilaba entre la devoción y la expectativa, pronunció palabras que desatarían un fervor sin precedentes. Exhortó a la nobleza y al pueblo llano a tomar la cruz, a embarcarse en una guerra santa que no solo prometía la salvación eterna, sino también la gloria terrenal. Según el cronista Roberto el Monje, Urbano habló de Jerusalén como un lugar que nos fue arrebatado por los impíos y convocó a todos a recuperar lo perdido. Cada palabra estaba cargada de emoción, misterio y urgencia, destinada a despertar no solo la fe, sino también la ambición. La respuesta fue inmediata y masiva. Nobles de toda Europa se comprometieron a liderar ejércitos hacia Oriente. Godofredo de Bouillon, conde de Lorena, un hombre conocido por su valor y su firmeza religiosa, fue uno de los primeros en responder. Raimundo de Tolosa, un conde provenzal, también se sumó, movido tanto por devoción como por la oportunidad de expandir su influencia y su poder. Entre los participantes también se contaban caballeros de menor rango y campesinos que veían en la cruz una oportunidad de redención y escape de la miseria cotidiana. La convocatoria de Urbano II encendió un fuego que no se apagaría hasta mucho tiempo después. El Papa Urbano II no solo apeló a la fe, sino que ofreció incentivos tangibles. A quienes tomaran la cruz se les garantizaba la absolución de pecados
y la seguridad de un lugar en el cielo. Una promesa que resonaba con fuerza en una Europa obsesionada por la salvación del alma. Pero también existía un componente político. Al movilizar a los ejércitos europeos hacia Oriente, se reducían los conflictos internos en el continente y se consolidaba la autoridad papal sobre los nobles más rebeldes. Era, en esencia, una estrategia que unía devoción y poder, fe y política, bajo un solo estandarte, la cruz. El impacto del llamado fue inmediato. Peregrinos y soldados comenzaron a reunirse en los puntos de partida hacia Tierra Santa. Cada reino aportaba su propio contingente. Franceses, normandos, lombardos, alemanes y flamencos se unieron en una corriente humana que avanzaba con determinación hacia el Mediterráneo. La logística era colosal. Suministros, caballos, armas y provisiones debían organizarse en un continente donde la infraestructura era limitada y las distancias enormes. Sin embargo, la fe y la promesa de recompensa celestial actuaban como motores implacables que superaban obstáculos que hoy parecerían insuperables. El llamado de Urbano II también dejó huellas en la cultura y en la memoria colectiva. Predicadores y cronistas viajaban junto a los ejércitos, narrando hazañas y milagros, alimentando la leyenda de un destino sagrado que justificaba cualquier sacrificio. Las historias de la Primera Cruzada comenzaron a mezclarse con relatos de santos, apariciones divinas y visiones milagrosas, creando un imaginario que inspiraría generaciones enteras. Cada caballero que marchaba con la cruz bordada en su túnica no solo se enfrentaba a enemigos humanos, sino al desafío de encarnar un ideal que trascendía la realidad tangible. Entre las filas de los cruzados, la mezcla de motivaciones era evidente. Algunos avanzaban por devoción pura, otros por ambición, y muchos por desesperación o necesidad. El análisis de las crónicas de Fulcherio de Chartres muestra cómo se entrelazaban historias de heroísmo con actos de crueldad, cómo la fe podía iluminar el corazón de un hombre y la misma fe podía justificar acciones de brutalidad inimaginable. Esta dualidad se convertiría en un sello de todas las cruzadas posteriores. La frontera entre santidad y violencia nunca fue clara. El viaje hacia Oriente no era solo físico, sino espiritual. Cada paso representaba un desafío para el alma y para la carne. Largas marchas, hambre, enfermedades y el constante temor a emboscadas. Las rutas atravesaban bosques, ríos caudalosos y regiones controladas por señores locales que podían ser aliados o enemigos. Antioquía, Nicea y Damasco se convertirían en escenarios donde la estrategia militar y la devoción religiosa se enfrentarían de manera directa, definiendo destinos y sellando pactos que trascenderían generaciones. Además, la retórica de Urbano II consolidó la idea de que la guerra podía ser un acto de fe y que el poder divino estaba del lado de aquellos que portaban la cruz. Este concepto no solo movilizó ejércitos, sino que sentó las bases para la creación de órdenes militares, como los templarios y los hospitalarios, cuyo rol sería crucial en la protección de territorios y peregrinos. La espiritualidad y la disciplina militar se entrelazaron en una simbiosis única que transformaría la percepción de la guerra y de la devoción en la Edad Media. El llamado del Papa no solo afectó a Europa, también tuvo consecuencias en Oriente. Los gobernantes musulmanes comenzaron a percibir la magnitud del fenómeno que se aproximaba. Ciudades como Alepo, Damasco y Jerusalén iniciaron preparativos defensivos, conscientes de que enfrentaban una fuerza que combinaba fe, ambición y una coordinación inédita. Esta anticipación marcaría el desarrollo de los asedios y las batallas que definirían la historia de la región durante más de un siglo. La decisión de Urbano II, su llamado apasionado y estratégico, fue el catalizador de una epopeya que unió continentes, religiones y culturas. Fue la chispa que encendió siglos de conflicto, pero también la fuente de relatos heroicos y leyendas que resonarían en la memoria de la humanidad. La Primera Cruzada, y todas las que le seguirían, no habrían sido posibles sin aquel instante en Clermont, donde la fe se convirtió en acción, y la acción en historia. El llamado del Papa Urbano II
Es entonces, más que un hecho histórico, es la puerta de entrada a un mundo donde la fe, la sangre y el poder se entrelazan de manera inseparable. Cada cruzado que respondió a esa convocatoria caminaba hacia lo desconocido, hacia la gloria y el sacrificio, hacia la eterna tensión entre la luz de la devoción y la sombra de la ambición. Así comenzaba una saga que definiría no solo el destino de reinos y ciudades, sino la propia esencia de la Edad Media. El 15 de agosto de 1096, las primeras columnas de cruzados comenzaron a avanzar desde Europa hacia Oriente, cada grupo con su propia historia, cada soldado con su propia motivación. Algunos eran nobles curtidos en 1000 batallas, como Godofredo de Bouillon y Bohemundo de Tarento, otros campesinos que jamás habían empuñado espada, impulsados por la promesa de redención y la recompensa celestial. Lo que comenzó como un viaje de fe, se transformó rápidamente en un desafío monumental, una odisea que pondría a prueba la resistencia humana en todos sus niveles, físico, emocional y espiritual. El camino hacia Tierra Santa estaba plagado de obstáculos. Los cruzados enfrentaron ríos caudalosos, montañas traicioneras y territorios hostiles. En el trayecto hacia Nicaea, en Anatolia, se encontraron con ejércitos selyúcidas que dominaban la región con destreza militar y conocimiento del terreno. La batalla de Nicaea, en 1097, marcó el primer gran enfrentamiento de la Primera Cruzada. Los relatos de Guillermo de Tiro describen la valentía de los cruzados, que, aunque superados en número, emplearon tácticas de asedio aprendidas de mercenarios italianos y expertos en fortificaciones. La ciudad cayó tras intensos combates, y con ella, la confianza de los cruzados en su misión se vio reforzada, aunque a un costo humano elevado. Cada victoria traía gloria, pero también horror. Los cronistas de la época narran cómo la toma de Antioquía, en junio de 1098, estuvo marcada por la hambruna y la desesperación. Los cruzados sitiaron la ciudad durante 8 largos meses, enfrentando enfermedades que mermaron sus filas y combatiendo defensores que conocían cada callejón y muralla. La ciudad se convirtió en un escenario de sufrimiento extremo. Hombres y mujeres murieron de hambre, mientras los soldados luchaban por cada palmo de terreno. La tensión y el miedo crearon un ambiente donde la fe se mezclaba con la desesperación y la violencia alcanzaba niveles inimaginables. A medida que avanzaban hacia Jerusalén, la brutalidad se intensificaba. En julio de 1099, los cruzados llegaron a la Ciudad Santa, una fortaleza viva y defendida por musulmanes, bajo el liderazgo del gobernador Iftikhar ad-Daula. El asedio duró semanas, y cada ataque fue más sangriento que el anterior. Los relatos contemporáneos describen cómo los muros se tiñeron de rojo, y los gritos de victoria se entrelazaron con los de agonía. Fulcherio de Chartres escribió sobre las escenas en el Templo de Salomón y sus alrededores, donde los cuerpos caídos cubrían las calles y los patios, un sacrificio que la cristiandad celebró como una victoria divina. Sin embargo, la primera cruzada no fue solo destrucción. También surgieron ejemplos de estrategia y diplomacia. Bohemundo de Tarento negoció alianzas con líderes locales, combinando fuerza y persuasión, mientras Godofredo de Bouillon establecía principios de gobierno en los territorios conquistados, intentando mantener cierto orden frente al caos. Los cruzados aprendieron rápidamente que la guerra era más que combate. Requería organización, comunicación y astucia para sobrevivir en tierras desconocidas. El papel de los órdenes militares comenzó a tomar forma. Los hospitalarios y los templarios, surgidos poco después de la Primera Cruzada, se dedicaron a proteger a los peregrinos y a consolidar territorios estratégicos. Su influencia se expandió rápidamente, y su disciplina y organización se convirtieron en ejemplos de cómo la fe podía institucionalizar la guerra, transformando el sacrificio individual en un esfuerzo colectivo bajo estandartes sagrados. La experiencia de la Primera Cruzada dejó profundas cicatrices en la psique europea. La violencia extrema, las masacres y los saqueos se justificaban a través de la fe, y la frontera entre la santidad y la brutalidad se volvió difusa. Historias de heroísmo se mezclaban con relatos de atrocidad,
creando una narrativa compleja que reflejaba tanto la grandeza como la oscuridad de la humanidad. La gloria de la victoria se acompañaba inevitablemente del horror de la guerra, una dualidad que marcaría todas las cruzadas posteriores. Mientras los cruzados consolidaban su poder en Jerusalén, también comenzaron a surgir tensiones internas, diferencias entre líderes, disputas territoriales y ambiciones personales amenazaban con deshacer la unidad del ejército europeo. Sin embargo, la fe seguía siendo el pegamento que mantenía la cohesión. La creencia en la protección divina y la promesa de recompensa celestial impulsaba a los hombres a superar cualquier obstáculo, desde la traición hasta la enfermedad, desde el hambre hasta la muerte misma. En los años posteriores, la memoria de la primera cruzada se convirtió en mito y advertencia. Las ciudades tomadas, los reinos establecidos y las órdenes militares creadas sirvieron de base para futuras expediciones, mientras la leyenda de los cruzados valientes y de sus sacrificios se transmitía en crónicas y relatos populares. Pero también quedó la enseñanza dolorosa de que la fe, cuando se convierte en justificación de violencia, puede transformar la nobleza del espíritu en un acto de terror y devastación. Así, la primera cruzada se revela como una epopeya de contradicciones, gloria y horror entrelazados, fe y ambición coexistiendo, la luz de la devoción proyectando sombras de violencia. La historia de estos hombres y mujeres no puede reducirse a victorias y derrotas. Es la narración de una humanidad enfrentada a sí misma, donde el deseo de trascendencia se mezcla con la brutalidad de la realidad, y donde cada conquista deja una huella indeleble en la tierra y en la memoria de la historia. La primera cruzada fue, en esencia, el reflejo de una Europa que soñaba con lo divino, se enfrentaba a lo desconocido y pagaba un precio incalculable por cada paso hacia Jerusalén. Su legado sería recordado no solo en los libros de historia, sino también en la conciencia de los pueblos, como un recordatorio de que la fe y la ambición, cuando se cruzan, pueden iluminar y destruir con la misma intensidad. Tras la gloria y el horror de la primera cruzada, Europa y Oriente Medio quedaron marcados por un cambio profundo. La imagen de Jerusalén conquistada, las murallas bañadas en sangre y los reinos cristianos recién establecidos, despertaron en la mente europea un ideal que pronto evolucionaría. La fe seguía siendo la motivación central, pero nuevas fuerzas comenzaron a emerger. La ambición, el comercio y la política transformaron las cruzadas en un fenómeno complejo, donde lo espiritual y lo material convivían de manera inseparable. La Segunda Cruzada, iniciada en 1147 bajo el reinado de Luis VI de Francia y el emperador Conrado III de Alemania, surgió como respuesta a la caída del condado de Edesa ante los musulmanes. Este episodio reveló la fragilidad de los reinos cruzados y la necesidad de consolidar su poder. Los ejércitos europeos se movilizaron nuevamente, esta vez con más experiencia, pero también con expectativas más diversas. Algunos buscaban la salvación eterna, otros la oportunidad de aumentar su riqueza y prestigio. El viaje hacia Oriente se convirtió en un espectáculo de logística y diplomacia. Los cruzados debieron atravesar Anatolia, enfrentando al sultanato selyúcida que conocía cada paso del terreno. Las crónicas de Odo de Deuil describen marchas agotadoras, escaramuzas sorpresivas y el creciente malestar entre las filas debido a las enfermedades y la escasez de alimentos. La Segunda Cruzada demostró que la Guerra Santa no era solo espiritual. Cada batalla estaba condicionada por decisiones estratégicas, rutas de suministro y alianzas políticas que podían cambiar el destino de los ejércitos. Mientras tanto, en el ámbito económico, la relación entre cruzados y mercaderes se intensificó. Ciudades italianas como Venecia, Génova y Pisa se convirtieron en piezas fundamentales para transportar hombres y provisiones a Tierra Santa. Las rutas comerciales comenzaron a entrelazarse con las rutas militares, y el intercambio de bienes y conocimientos creció exponencialmente. La presencia europea en Oriente Medio no solo buscaba la conquista de ciudades santas, sino también el control de rutas estratégicas y mercados florecientes. La fe se mezclaba así con la ambición económica, y el comercio se convirtió en un motor de las expediciones futuras. La Tercera Cruzada, 1189-1192,
evidenció aún más esta transformación. Tras la caída de Jerusalén en manos de Saladino en 1187, los reyes más poderosos de Europa, Ricardo Corazón de León de Inglaterra, Felipe II de Francia y Federico I Barbarroja del Sacro Imperio, lideraron ejércitos hacia el Levante. La leyenda de Ricardo se combina con la astucia militar de Saladino, quien demostró que la guerra podía ser tanto épica como estratégica, y que la reputación y la diplomacia eran armas tan poderosas como la espada. En esta cruzada, la fe y el honor se entrelazaron con la política y la negociación, mostrando que las cruzadas habían evolucionado más allá de su motivación inicial. Durante estas expediciones, los cruzados comenzaron a establecer enclaves permanentes. Acre, Trípoli y Jerusalén se convirtieron en centros de poder europeo en Oriente Medio. La organización de estos territorios exigía administración, defensa y comercio. Se crearon fortificaciones, mercados y estructuras que mezclaban tradiciones europeas y orientales. La interacción cultural se intensificó, y los europeos comenzaron a importar conocimientos en arquitectura, agricultura, medicina y navegación, lo que dejó un legado duradero en ambas regiones. Sin embargo, esta mezcla de fe, poder y comercio no estuvo exenta de conflictos internos. La rivalidad entre líderes europeos, la competencia entre mercaderes italianos y las tensiones con poblaciones locales musulmanas y judías generaban un escenario de constante inestabilidad. Las órdenes militares, como los templarios y hospitalarios, jugaron un papel clave al mantener cierta estabilidad, pero también se convirtieron en actores políticos y económicos, mostrando que la guerra y la fe podían institucionalizarse en forma de poder tangible. El comercio, además, redefinió la motivación de los participantes. Mientras que los primeros cruzados habían marchado por fe y redención, las expediciones posteriores trajeron consigo la idea de enriquecimiento personal, control de rutas estratégicas y expansión de influencia. Los relatos de cronistas como Guillermo de Tiro muestran cómo la avaricia y la ambición se entrelazaban con el fervor religioso y cómo la gloria espiritual comenzaba a estar condicionada por logros materiales. Esta transformación no pasó desapercibida en Oriente Medio. Saladino, sultán de Egipto y Siria, supo aprovechar la ambición europea y su fragmentación interna. Su victoria en la batalla de Hattin en 1187 y la posterior reconquista de Jerusalén marcaron un punto de inflexión. La Guerra Santa Europea debía enfrentarse a una fuerza organizada, estratega y determinada. La combinación de diplomacia, tácticas militares y unidad interna permitió a Saladino contrarrestar la supremacía temporal europea, mostrando que la fe sola no bastaba en un mundo donde el comercio y la política eran igual de poderosos. A lo largo de las cruzadas posteriores, el equilibrio entre fe, sangre y poder se volvió cada vez más complejo. La devoción religiosa seguía motivando a muchos, pero la economía, la política y la ambición personal comenzaron a determinar los resultados de cada expedición. Los reinos cruzados en Oriente Medio dependían de suministros y comercio desde Europa, lo que generaba una interdependencia que transformó la naturaleza misma de la Guerra Santa. Así, las cruzadas posteriores revelan un fenómeno en evolución, de la pureza del ideal religioso hacia la complejidad de la política y el comercio. Cada ciudad conquistada, cada ruta controlada y cada alianza negociada mostraban que el fervor espiritual podía ser tanto motor de heroísmo como instrumento de poder y riqueza. Europa y Oriente Medio quedaron conectadas de manera irreversible, no solo por la guerra, sino por intercambios culturales, económicos y tecnológicos que definirían la Edad Media y el Renacimiento posterior. La historia de estas cruzadas nos enseña que los ideales pueden transformarse, que la fe puede coexistir con la ambición y que, incluso en nombre de Dios, los intereses humanos moldean los destinos de naciones enteras. La gloria de las primeras expediciones dio paso a una nueva era donde la cruz se convirtió también en símbolo de comercio y política, y donde la sangre derramada en Tierra Santa era testigo de un mundo en transformación. Las cruzadas no fueron solo batallas y asedios, fueron también la historia de quienes las protagonizaron.
de hombres y mujeres que caminaron entre la gloria y la barbarie, entre la fe y la ambición. La vida de un cruzado estaba marcada por extremos: devoción y violencia, heroísmo y traición, sacrificio y codicia. Cada jornada hacia Tierra Santa era un viaje no solo geográfico, sino moral y espiritual, donde la frontera entre la luz y la sombra se desdibujaba con cada paso. En Europa, los nobles que respondieron al llamado del Papa Urbano II eran figuras complejas. Godofredo de Bouillon, conde de Lorena, es recordado como un caballero de principios firmes, un líder que combinaba valentía y sentido del deber. Sin embargo, su ambición por consolidar su autoridad en Jerusalén también lo convirtió en un estratega político despiadado. Raimundo de Tolosa, en cambio, mostró a menudo un carácter más impulsivo, guiado por el honor y la gloria personal, dispuesto a desafiar órdenes y alianzas en nombre de sus propios intereses. Estas personalidades, junto con Bohemundo de Tarento y Balduino de Boulogne, conformaron un mosaico humano en el que la virtud y la ambición coexistían de manera inseparable. La vida cotidiana de los cruzados era dura y peligrosa. Los ejércitos marchaban cientos de kilómetros bajo el sol abrasador de Anatolia o las llanuras de Siria, con provisiones escasas y enfermedades que diezmaban sus filas. La fiebre, la disentería y el agotamiento eran enemigos tan temibles como los ejércitos selyúcidas o los defensores de Jerusalén. A pesar de esto, los cruzados mantenían un fervor inquebrantable, alimentado por la promesa de redención y la narrativa de que cada sufrimiento tenía un propósito divino. No todos los cruzados eran nobles o guerreros entrenados. Campesinos, artesanos e incluso niños se sumaron a las expediciones, motivados por la devoción, la esperanza de aventura o la necesidad de escapar de la miseria. La famosa Cruzada Popular de 1096, liderada por figuras como Pedro el Ermitaño, mostró tanto la inocencia como la brutalidad de la fe llevada al extremo. Miles de personas, sin preparación militar, marcharon hacia Jerusalén, encontrando la muerte en emboscadas, hambre y violencia, y dejando un legado de tragedia que contrastaba con la gloria de los caballeros. Los héroes no eran siempre lo que parecían. Cada victoria llevaba consigo actos de violencia extrema. Las crónicas de Fulcherio de Chartres y Raimundo de Aguilers relatan masacres en Antioquía y Jerusalén, donde hombres, mujeres y niños fueron asesinados en nombre de la fe. Esta brutalidad coexistía con gestos de honor y misericordia. Algunos caballeros protegían a los civiles, liberaban prisioneros o respetaban pactos temporales. Esta dualidad convirtió a los cruzados en figuras complejas, donde el heroísmo y la monstruosidad podían residir en la misma persona. La espiritualidad desempeñaba un papel central en la vida de los cruzados. La oración, la asistencia a misa y los rituales religiosos eran parte de la rutina diaria, incluso en campaña. La cruz que llevaban en el pecho o bordada en su túnica no era solo un símbolo de identidad, sino un recordatorio constante de que cada acción debía ser justificada ante Dios. Sin embargo, esta devoción a veces se mezclaba con la codicia y la ambición, creando tensiones internas y dilemas morales. El contacto con Oriente Medio también transformó a los cruzados. En ciudades como Acre, Trípoli o Jerusalén, europeos y musulmanes convivían en espacios de comercio, intercambio cultural y conflicto constante. Los cruzados aprendieron tácticas militares, sistemas de fortificación y conocimientos médicos de sus enemigos, mientras imponían su propia autoridad y tradiciones. La vida en los territorios conquistados exigía adaptación, diplomacia y, en ocasiones, crueldad calculada para mantener el control. Entre los villanos de las cruzadas destacan aquellos cuya ambición superaba la devoción. Algunos nobles europeos aprovecharon las expediciones para expandir sus dominios, enriquecerse y consolidar poder político. Cronistas como Guillermo de Tiro narran episodios de traición entre líderes cruzados, conspiraciones y asesinatos motivados por celos o avaricia. Estos actos muestran que, aunque la fe justificaba la guerra, la ambición humana era un motor igualmente poderoso. Aún así,
surgieron figuras que se convirtieron en leyenda por su valentía y nobleza. Godofredo de Bouillon, tras la toma de Jerusalén, rechazó el título de rey y se proclamó defensor del Santo Sepulcro, mostrando un equilibrio entre ambición y piedad. Bohemundo de Tarento, con su audacia militar y capacidad de negociación, consolidó principados duraderos en Siria. Estas figuras simbolizan la complejidad de los cruzados, hombres capaces de heroísmo épico y al mismo tiempo de acciones despiadadas. La vida de los cruzados también estaba marcada por relaciones personales y lealtades cambiantes. La camaradería entre soldados, las disputas entre nobles y la lealtad a la Iglesia formaban un tejido social complejo, donde cada decisión podía significar la supervivencia o la muerte. Los pactos con líderes locales, las alianzas con mercaderes italianos y la administración de territorios conquistados añadían otra dimensión a sus vidas. La política y la estrategia eran tan esenciales como la espada. En el trasfondo de estos relatos, la Edad Media se revela como un escenario de contradicciones extremas. La misma fe que inspiraba sacrificio y heroísmo también justificaba atrocidades y masacres. La vida de los cruzados era un reflejo de esta dualidad. Hombres y mujeres que caminaban entre la luz de la devoción y la sombra de la ambición, donde la línea entre héroe y villano dependía del ángulo desde el cual se contara la historia. Así, conocer la vida de los cruzados nos permite comprender que las cruzadas no fueron solo batallas por territorios, sino también conflictos internos, dilemas éticos y pruebas de resistencia humana. La gloria y la brutalidad, la devoción y la ambición, convivían en un equilibrio inestable, definiendo la esencia de una época en la que la fe, la sangre y el poder se entrelazaban de manera inseparable. Los cruzados, en su heroísmo y en su crueldad, dejaron un legado imborrable. Sus nombres, sus gestas y sus errores son testigos de un tiempo donde cada acción era un espejo del alma humana y donde cada victoria llevaba consigo la carga inevitable del horror que acompañaba a la Guerra Santa. Mientras los ejércitos de nobles y caballeros europeos marchaban hacia Tierra Santa, otro fenómeno surgió en paralelo, uno que escapaba al control de los reyes y del Papa: la llamada Cruzada Popular. Esta corriente, encabezada por figuras como Pedro el Ermitaño, fue un torrente de fe y fanatismo que recorrió Europa en 1096, antes incluso de que los ejércitos profesionales pusieran un pie en Asia Menor. Miles de campesinos, artesanos y hombres sin preparación militar se lanzaron al camino hacia Jerusalén, impulsados por la promesa de redención y la convicción de que la voluntad divina los guiaba. Pedro el Ermitaño, un predicador incansable nacido en Amiens, Francia, supo transformar la devoción en acción. Sus sermones, relatados por cronistas como Guillermo de Malmesbury, combinaban relatos de milagros, advertencias sobre el pecado y la certeza de la victoria celestial. Miles de hombres y mujeres respondieron a su llamado, formando columnas improvisadas que avanzaban sin disciplina ni coordinación militar, pero con un fervor inquebrantable. El entusiasmo de estas masas fue tal que pronto se convirtió en un arma de doble filo. Los caminos hacia el este estaban plagados de peligros. Los cruzados populares no tenían suministros adecuados, ni armas efectivas, ni conocimientos estratégicos. Muchos murieron de hambre o enfermedades durante las marchas a través de Alemania, Hungría y los Balcanes. Aquellos que lograron llegar a Anatolia se encontraron con la brutal realidad de la guerra. Emboscadas selyúcidas, terrenos inhóspitos y la falta de disciplina provocaron desastres que diezmaron sus filas. La Cruzada Popular se convirtió así en un testimonio del fanatismo llevado al extremo, donde la fe podía impulsar a la acción, pero la preparación insuficiente llevaba a la muerte masiva. Pero el fanatismo no se limitó a Oriente. En Europa, la Cruzada Popular desató episodios de violencia interna que revelarían la oscuridad que la devoción podía provocar. Comunidades judías en ciudades como Ratisbona, Worms y Colonia fueron atacadas por turbas entusiasmadas por la cruz. Cronistas de la época describen cómo hombres, mujeres y niños fueron asesinados y sus propiedades saqueadas, todo bajo la justificación de purificar la fe.
Esta violencia indiscriminada mostró que el fervor religioso podía volverse contra inocentes, convirtiendo la búsqueda de Jerusalén en un fenómeno que manchaba de sangre también a Europa. El fanatismo también se expresó en la ruptura de la autoridad. Sin líderes militares experimentados, las masas improvisadas actuaban según impulsos y rumores. La disciplina era inexistente y la organización mínima. Cada grupo tenía sus propios códigos y su propia interpretación de la voluntad divina. Esta anarquía llevó a enfrentamientos internos, saqueos y asesinatos entre los mismos participantes, mostrando cómo la devoción, cuando se desliga de la razón y de la estrategia, puede transformarse en caos destructivo. A pesar de la tragedia, la Cruzada Popular dejó enseñanzas duraderas. Los nobles y líderes militares europeos observaron con preocupación la falta de control y aprendieron la importancia de la organización y la logística. La experiencia de 1096 reforzó la necesidad de liderar ejércitos con estrategia, disciplina y comunicación, marcando un cambio en la manera en que se planearían las futuras cruzadas. También evidenció la fuerza de la religión como motor social, capaz de movilizar a miles hacia un objetivo común, aunque sin dirección y preparación pudiera convertirse en una catástrofe. En Anatolia, la tragedia alcanzó su punto culminante. Las columnas de cruzados populares fueron emboscadas por los selyúcidas, que utilizaban tácticas de desgaste y terreno para diezmar a los incautos. Las fuentes históricas indican que gran parte de estas tropas improvisadas pereció antes de llegar a Antioquía, y solo unos pocos sobrevivieron para unirse a los ejércitos principales que seguían los pasos de los nobles. Los relatos describen escenas de desesperación y muerte, donde la fe se enfrentaba a la brutalidad de la guerra, dejando una estela de horror que contrastaba con la gloria esperada. Aún así, la Cruzada Popular tuvo momentos de heroísmo y sacrificio. Muchos hombres y mujeres mostraron coraje extremo frente a la adversidad, defendiendo a sus compañeros y enfrentando a enemigos superiores. Estas historias, aunque mezcladas con tragedia, se convirtieron en leyendas locales, relatos de devoción y valentía que reforzaron la narrativa de la Guerra Santa y del deber religioso. El fenómeno también reveló la ambivalencia de la fe, capaz de inspirar actos sublimes y al mismo tiempo atrocidades indescriptibles. La Cruzada Popular mostró que la religión, cuando se convierte en movilización masiva sin control, puede desatar fuerzas incontrolables, donde la devoción ciega se mezcla con violencia, desesperación y muerte. Fue un ejemplo extremo de cómo el fervor religioso puede transformarse en un arma que actúa tanto dentro como fuera del campo de batalla. Las repercusiones fueron profundas. Las autoridades eclesiásticas y los reyes europeos comprendieron que la movilización masiva requería organización y liderazgo. Surgieron así estructuras más sofisticadas para las cruzadas posteriores, ejércitos profesionales, suministro controlado, alianzas diplomáticas y órdenes militares que garantizaban disciplina y protección a los peregrinos. El caos de la Cruzada Popular se convirtió en la lección que moldearía el futuro de las expediciones hacia Tierra Santa. En resumen, la Cruzada Popular es un testimonio del poder del fanatismo, de cómo la fe puede llevar a hombres y mujeres a hazañas extraordinarias y al mismo tiempo a horrores inimaginables. Los caminos de Europa y Oriente Medio se llenaron de cuerpos, historias y leyendas que reflejan la intensidad de un fenómeno donde la devoción se mezclaba con el impulso humano más primitivo. Fue un recordatorio brutal de que la luz de la fe, sin guía ni disciplina, puede convertirse en sombra de caos y violencia. El fanatismo de la Cruzada Popular dejó claro que las cruzadas no eran solo guerras de ejércitos y ciudades, sino también luchas internas dentro del corazón humano. Entre heroísmo y barbarie, esperanza y desesperación, los protagonistas de este capítulo de la historia europea y oriental caminaron al borde de la gloria y la destrucción, dejando un legado imborrable de fe y horror, de sueños y promesas incumplidas. Las cruzadas no solo dejaron tras de sí murallas conquistadas y rutas comerciales. Su impacto se extendió a la cultura, la política y la percepción del mundo durante siglos. Tras los siglos XI y XII, Europa se transformó de manera profunda, marcada por un contacto continuo con Oriente Medio,
y por un intercambio que mezclaba fe, ambición y conocimiento. Cada batalla, cada conquista y cada fracaso contribuyó a forjar un legado que iba mucho más allá de la religión o la guerra. Uno de los impactos más evidentes fue en la política europea. Las cruzadas impulsaron la centralización del poder, consolidando la autoridad de reyes y emperadores. La movilización masiva de ejércitos y recursos reveló la necesidad de estructuras administrativas fuertes. Reyes como Luis VII de Francia, Ricardo Corazón de León de Inglaterra y Federico I Barbarroja del Sacro Imperio observaron que solo a través de organización, disciplina y diplomacia se podía sostener un esfuerzo militar sostenido a miles de kilómetros de sus dominios. Este aprendizaje sentó las bases para estados más centralizados y eficientes, capaces de ejercer autoridad sobre nobles rebeldes y territorios dispersos. El legado de las cruzadas también se manifestó en la cultura y el conocimiento. La presencia europea en Oriente Medio abrió un contacto prolongado con la ciencia, la filosofía, la medicina y la arquitectura islámica. Los cronistas de la época, como Guillermo de Tiro, registraron no solo las batallas, sino también la admiración por las ciudades fortificadas, los sistemas de irrigación y los avances médicos de Damasco, Alepo y Bagdad. Este intercambio influyó directamente en la Edad Media europea, introduciendo conocimientos que siglos después serían fundamentales durante el Renacimiento. En términos de religión, las cruzadas consolidaron la autoridad del Papa y la Iglesia. Las órdenes militares, como los templarios y los hospitalarios, fueron instrumentos del poder papal y del control territorial en Oriente Medio, pero también símbolos de cómo la religión podía institucionalizar la guerra. La idea de una guerra santa, legítima y sancionada por la Iglesia, se convirtió en un precedente que moldeó la política religiosa de Europa durante siglos, desde campañas internas hasta la Inquisición y la expansión hacia nuevas tierras. El comercio también se transformó radicalmente. Ciudades como Venecia, Génova y Pisa crecieron en poder gracias al transporte de tropas y suministros. La navegación y el comercio mediterráneo se expandieron, estableciendo rutas que conectaban Europa con Oriente Medio y el norte de África. Productos como seda, especias, perfumes y armas se volvieron accesibles en mercados europeos, mientras que ideas, mapas y conocimientos viajaban en paralelo. La ambición económica se combinó con la fe y la política, demostrando que las cruzadas habían creado un puente entre civilizaciones que trascendía lo militar. Otro legado crucial fue la cultura militar y la fortificación. Las técnicas de asedio aprendidas durante la Primera Cruzada, combinadas con la ingeniería musulmana, mejoraron la capacidad europea para construir murallas, castillos y defensas urbanas. Este conocimiento se incorporó a la estrategia militar europea, dando lugar a avances que serían decisivos en siglos posteriores. La guerra se profesionalizó, y la experiencia adquirida en Oriente Medio se trasladó a conflictos internos en Europa, transformando la manera en que se concebía la defensa y la organización del ejército. Sin embargo, las cruzadas también dejaron un legado oscuro: la violencia indiscriminada, los pogromos contra judíos y la brutalidad contra poblaciones musulmanas y cristianas locales marcaron la percepción europea de enemigos y otros. Estos prejuicios y estereotipos se consolidaron en la memoria colectiva, alimentando tensiones que perdurarían durante siglos. La idea de un conflicto civilizatorio, donde la fe justificaba la guerra, se convirtió en un patrón recurrente en la historia europea. En Oriente Medio, el impacto fue igualmente profundo. La presencia de reinos cruzados, fortificaciones y órdenes militares alteró el equilibrio político de la región. Saladino, al reorganizar Egipto y Siria, mostró cómo un liderazgo fuerte y unificado podía contrarrestar la fragmentación europea. Las ciudades conquistadas se convirtieron en centros donde coexistían diversas culturas, religiones y sistemas económicos, y los contactos con europeos impulsaron cambios administrativos y militares que perdurarían en la historia islámica. Las cruzadas también influyeron en la literatura y el imaginario colectivo. Poemas épicos, crónicas y relatos de caballería comenzaron a reflejar la aventura,
la valentía y la fe de los cruzados, mezclando realidad y mito. Personajes como Godofredo de Bouillon y Ricardo Corazón de León se convirtieron en símbolos heroicos, mientras que las ciudades santas y los milagros narrados en las crónicas moldearon la percepción europea de Oriente como un lugar de misterio, riqueza y desafío espiritual. Además, el contacto con Oriente abrió el camino a un sincretismo cultural. Los europeos adoptaron conocimientos de matemáticas, astronomía, medicina y arquitectura, mientras que los musulmanes incorporaron técnicas de defensa y administración aprendidas de los cruzados. Este intercambio, aunque inicialmente forzado por la guerra, sembró las semillas de un entendimiento mutuo que trascendería los conflictos y prepararía el terreno para la expansión comercial y cultural del Mediterráneo en los siglos posteriores. El legado cultural y político de las cruzadas es complejo y profundo. No se limita a victorias o derrotas militares, sino que abarca la transformación de sociedades, el intercambio de conocimientos, la consolidación del poder político y la creación de un imaginario duradero. Europa emergió con nuevas estructuras administrativas, militares y económicas. Oriente Medio se adaptó a la presencia extranjera, y ambos mundos quedaron conectados de manera irreversible. Las cruzadas demostraron que la fe, la sangre y el poder no solo moldean el destino de las guerras, sino también el de las civilizaciones. Cada ciudad fortificada, cada ruta comercial establecida, cada crónica escrita y cada orden militar creada, fueron parte de un legado que trascendió la violencia y la ambición, dejando una huella imborrable en la historia global. Así, mientras los caballeros regresaban a Europa y las ciudades cruzadas consolidaban su influencia en Tierra Santa, el mundo comenzaba a comprender que las cruzadas habían sido más que batallas. Habían sido un puente entre culturas, un motor de cambio y un espejo de la complejidad humana, donde la gloria y el horror, la fe y la ambición convivían de manera inseparable. Después de más de un siglo de expediciones, conquistas y fortificaciones, los reinos cruzados comenzaron a enfrentar su inevitable declive. La misma ambición, fe y violencia que los había elevado al poder también sembró las semillas de su caída. En Tierra Santa, ciudades como Jerusalén, Trípoli, Acre y Antioquía comenzaron a sentir la presión de enemigos cada vez más organizados y decididos, mientras Europa veía cómo los ejércitos se dispersaban, los recursos se agotaban y las alianzas se fragmentaban. La caída de Jerusalén en 1187 frente a Saladino fue un golpe simbólico y estratégico. Este líder musulmán, reconocido por su inteligencia y diplomacia, reorganizó Egipto y Siria, consolidando un poder que los reinos cruzados no pudieron contrarrestar. La derrota en Hattin, donde miles de cruzados perecieron atrapados en un terreno que Saladino conocía mejor que nadie, marcó el inicio del ocaso. La pérdida de la Ciudad Santa no fue solo militar, sino espiritual. Representaba la debilidad de la cristiandad en Oriente y cuestionaba la supremacía de la Iglesia y sus órdenes militares. Los años siguientes fueron un periodo de consolidación y defensa, más que de expansión. Acre, conquistada en 1191 por Ricardo Corazón de León durante la Tercera Cruzada, se convirtió en la capital de los reinos cruzados, un bastión fortificado que resistió asedios pero nunca recuperó la seguridad y la estabilidad de tiempos anteriores. Cada territorio estaba bajo constante amenaza y la supervivencia dependía tanto de la diplomacia como de la guerra. Las alianzas con mercaderes italianos y señores locales eran cruciales para mantener suministros y reforzar murallas, pero también generaban tensiones internas que debilitaban la cohesión. Las órdenes militares, que habían emergido como guardianes de los reinos, comenzaron a jugar un papel político más amplio. Los templarios y los hospitalarios no solo protegían peregrinos, sino que administraban territorios y ejercían autoridad sobre poblaciones locales. Esta concentración de poder generó conflictos con nobles y reyes europeos, y la autonomía de estas órdenes se convirtió en un factor que aceleró el debilitamiento de los reinos cruzados. La guerra ya no era solo un acto de fe, sino una constante negociación de poder y territorio. El siglo XIII marcó el ocaso definitivo. La Cuarta Cruzada, 1202-204, desviada hacia Constantinopla,
reveló la corrupción y los intereses políticos que habían infiltrado el espíritu original de las cruzadas. En lugar de avanzar hacia Tierra Santa, los cruzados saquearon la capital del Imperio Bizantino, mostrando que la ambición y el comercio podían corromper incluso la fe más ferviente. Esta desviación debilitó la moral y el prestigio de la cristiandad y evidenció que los reinos cruzados estaban atrapados en una red de intereses políticos y económicos que a menudo contradecían su misión espiritual inicial. En Tierra Santa, los ataques musulmanes se intensificaron bajo líderes como Al-Kamil y Baibars, que supieron combinar táctica militar y diplomacia para recuperar territorios. La caída de Acre en 1291, último bastión cruzado significativo, simbolizó el fin de los reinos europeos en Oriente Medio. Las murallas se derrumbaron, los ejércitos fueron derrotados y los sobrevivientes evacuados hacia Chipre o Europa. La ambición de siglos había sido extinguida por la realidad estratégica y la unidad creciente de los ejércitos musulmanes. El ocaso de los reinos cruzados también tuvo efectos psicológicos y culturales. La cristiandad europea se enfrentó a la desilusión. La Guerra Santa no garantizaba victoria ni salvación automática. Sin embargo, la memoria de los héroes, los sacrificios y las fortificaciones permaneció viva, transmitida por crónicas como las de Guillermo de Tiro y Jean de Joinville, que mezclaban realidad y mito y mantenían vivo el ideal de caballerosidad, devoción y heroísmo. En el terreno económico, las rutas comerciales establecidas durante las cruzadas continuaron operando, conectando Europa con Oriente Medio y el Mediterráneo. Ciudades como Venecia y Génova consolidaron su poder, demostrando que, aunque los reinos cruzados cayeran, el legado material y cultural permanecía. Las técnicas de fortificación, la experiencia militar y los conocimientos adquiridos durante más de un siglo de conflictos se integraron en la sociedad europea, influenciando la arquitectura, la estrategia militar y el comercio por generaciones. El ocaso de los reinos cruzados también evidenció la complejidad humana detrás de la guerra. La mezcla de heroísmo y violencia, de fe y ambición, había dejado un mundo más interconectado, pero también marcado por heridas profundas. Las poblaciones locales, musulmanas, judías y cristianas, habían sido testigos de la alternancia entre conquista y liberación, de la coexistencia forzada y los conflictos constantes. La memoria de estas experiencias se convirtió en parte de la historia colectiva de Oriente Medio y Europa. A pesar de la caída, los ideales y las leyendas de los cruzados continuaron inspirando a generaciones posteriores. El concepto de caballería, la devoción extrema y la idea de una misión superior persistieron en la literatura, en los códigos de honor y en la mentalidad militar europea. Las cruzadas demostraron que la combinación de fe, sangre y poder podía elevar a los hombres a hazañas extraordinarias, pero también conducirlos al desastre cuando los intereses humanos y la ambición se sobreponían a la moral y la disciplina. El ocaso de los reinos cruzados no fue solo un colapso militar, fue la culminación de siglos de complejidad, donde el espíritu humano, la fe y la ambición chocaron en un escenario épico. Cada ciudad caída, cada ejército derrotado y cada alianza rota sirvieron como recordatorio de la fragilidad de los logros humanos frente a la estrategia, la unidad y la realidad geopolítica. Así, la historia de los reinos cruzados concluye con un mensaje dual. La gloria alcanzada a través del heroísmo y la fe contrasta con el horror y la vulnerabilidad ante la realidad. La lección es clara. La ambición y la devoción, cuando no se equilibran con disciplina y estrategia, pueden conducir a la caída incluso de los más grandes imperios y hazañas. Desde finales del siglo XI hasta finales del siglo XIII, Europa se embarcó en una serie de expediciones que marcaron la historia. Las cruzadas. Estas guerras santas no fueron solo conflictos militares, sino fenómenos culturales, políticos y humanos, donde la fe, la ambición y la sangre se entrelazaron de manera inseparable. Todo comenzó en 1095, cuando el Papa Urbano II lanzó su famoso llamado en el Concilio de Clermont. Europa, fragmentada por conflictos internos, encontró un propósito común: liberar Jerusalén y los lugares santos de manos musulmanas. La Primera Cruzada, 1096-1099, liderada por caballeros como Godofredo de Bouillon,
Raimundo de Tolosa y Bohemundo de Tarento, logró conquistar Jerusalén en 1099. Sin embargo, esta victoria no estuvo exenta de sangre. Las crónicas narran masacres indiscriminadas, donde hombres, mujeres y niños perecieron, dejando una huella imborrable de horror y gloria. La Segunda Cruzada, 1147-1149, convocada tras la caída del condado de Edesa, mostró que la fe sola no bastaba. Los ejércitos de Luis VII de Francia y Conrado III de Alemania sufrieron derrotas ante el sultanato selyúcida, evidenciando que estrategia, logística y conocimiento del terreno eran tan importantes como la devoción religiosa. La interacción con mercaderes italianos y la necesidad de suministros reflejaron la creciente importancia del comercio en estas expediciones. El contacto cultural y la diplomacia comenzaron a transformar la Guerra Santa. La Tercera Cruzada, 1189-1192, con protagonistas como Ricardo Corazón de León y Saladino, mostró que el heroísmo y la astucia podían coexistir con la política y la negociación. La toma de Acre y las victorias parciales demostraron que la ambición, la fe y la estrategia eran elementos inseparables de la guerra. Al mismo tiempo, los territorios conquistados se convirtieron en centros de intercambio cultural y comercial, mezclando arquitectura, conocimientos médicos y tácticas militares de ambos mundos. No todos los cruzados eran nobles o soldados entrenados. La Cruzada Popular de 1096, liderada por Pedro el Ermitaño, reunió a campesinos y artesanos motivados por fe y fervor, pero sin preparación militar. La marcha fue un desastre. Hambre, enfermedad, emboscadas y violencia interna provocaron miles de muertes, y las masacres contra comunidades judías en ciudades como Colonia, Worms y Ratisbona mostraron el lado oscuro del fanatismo religioso. Esta experiencia enseñó a Europa la necesidad de disciplina, liderazgo y logística en expediciones futuras. La vida de los cruzados fue un equilibrio entre heroísmo y barbarie. Hombres como Godofredo, Bohemundo y Raimundo demostraron valentía y estrategia, mientras que otros sucumbieron a la ambición, la traición y la violencia indiscriminada. Los templarios y hospitalarios se convirtieron en guardianes de la fe, pero también en actores políticos y económicos, consolidando la presencia europea en Oriente Medio y mostrando que la guerra podía institucionalizarse en forma de poder tangible. Las cruzadas posteriores revelaron la complejidad de la relación entre fe, comercio y política. Los reinos cruzados dependían de rutas comerciales y suministros europeos, y ciudades como Venecia, Génova y Pisa prosperaron con el transporte de ejércitos y mercancías. La ambición económica se entrelazaba con la devoción religiosa, mostrando que la Guerra Santa no podía separarse de los intereses materiales y estratégicos. Con el tiempo, los reinos cruzados comenzaron a declinar. La caída de Jerusalén en 1187 ante Saladino y la derrota en Jatín fueron golpes irreversibles. Las cruzadas posteriores, como la Cuarta Cruzada, 1202-204, desviada hacia Constantinopla, mostraron cómo la ambición y la política podían corromper la fe. La caída final de Acre en 1291 marcó el ocaso de la presencia europea en Tierra Santa, pero no eliminó el legado cultural, económico y militar de las cruzadas. El impacto de estas expediciones fue profundo. Europa se centralizó políticamente, incorporó nuevas técnicas militares y aprendió de Oriente Medio en arquitectura, medicina, astronomía y comercio. La memoria de las cruzadas, plasmada en crónicas, poemas y leyendas, inspiró la caballería, la literatura épica y la noción de heroísmo. Oriente Medio también se transformó. La unidad de líderes como Saladino y la recuperación de territorios fortalecieron la administración y la estrategia regional. Las lecciones de las cruzadas trascienden la historia. Muestran la complejidad humana, la mezcla de fe y ambición, de heroísmo y crueldad, y la influencia duradera del contacto entre culturas. La sangre derramada, las ciudades conquistadas y los héroes legendarios dejaron un espejo de la humanidad, revelando que la gloria y la barbarie, la devoción y la codicia, están inseparablemente unidas en la historia.
Hoy, siglos después, las cruzadas resuenan como un recordatorio. La fe puede movilizar a multitudes, la ambición puede corromper la pureza de los ideales, y el poder humano, en todas sus formas, deja ecos que trascienden generaciones y continentes. La epopeya de las cruzadas, marcada por la devoción, la sangre y la estrategia, sigue siendo una historia de aprendizaje, advertencia y fascinación, un espejo donde la humanidad se observa a sí misma en toda su grandeza y su oscuridad. Suscríbete para más contenido.